Bueno, buenas. Voy a hablar un poquito sobre el tema de las tablas hash, que es lo último que se está viendo en el curso. Hay algo que me gustaría definir primero, que es el concepto de diccionario. Es algo que no se puede utilizar en el ramo anterior de fundamento de programación, pero ahora que tenemos disponible. Es simplemente una estructura que tiene una llave, key, y un valor. Entonces, yo puedo guardar valores asociados a una llave, que es lo que sucede acá. Acá esto es Python, el ejemplo, pero claro. Yo tengo el nombre de la persona va a ser Ana, su edad va a ser 28, su ciudad va a ser Madrid. Este tipo de, de forma de asociar datos es algo muy común. Es algo que está muy implementado en idiomas actuales y, y va a acompañar siempre. Es algo muy útil. En especial en Java, que se llama Maps, Multimaps. Hay una implementación oficial de Google, es gigantísima. También arrays asociativos, que también es una forma de tener esto, pero no tiene espacio de memoria junta. Un detalle de implementación ahí, que distintas llaves van a tener distintos espacios, no necesariamente al lado, sino que separados. Y claro, ahora el concepto principal es decir mapear o asociar algo. Entonces, yo le asigno a un valor, un dato, una llave, su identificador. ¿Qué es lo que sucede? Si yo quiero acceder a los datos, en este caso, aún con Python, puedo usar la llave para llegar al valor, pero no puedo usar el valor acá. Si yo pusiera, por ejemplo, Ana en vez de nombre, no va a llegar a nada. Entonces, esto es como tener la posición del valor en un arreglo estático. Si yo sé eso, puedo inmediatamente acceder. Y esto, la potencia que tiene, lo fuerte es que es de complejidad constante. Esto igual se ve en distintas partes de los computadores. Después en arquitectura de datos, el tema de caché, también se toca mucho esto. Y también se puede ver un poquito más en el libro que lo mencionan. Pero para nosotros es más importante el tema de hashing. ¿Qué es un hash? ¿Qué es el concepto de hashing? Lo que sucede es que, imagínense si tenemos muchos datos, si queremos almacenar, hacerlo más bonito, una tonelada de datos así, yo podría tener para cada dato su llave y yo tendría que ir generando la llave. Entonces, este va a ser uno, este va a ser 2, 3 y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero guardar los datos, voy a tener que guardar el dato y una llave. Y esto al final de cuentas usa más memoria que simplemente guardar el dato, como puede ser un arreglo. Entonces, para poder sacarle jugo, por así decirlo, vamos a pasar el diccionario a través a una tabla. ¿Qué sucede con esto? Eh, el hashing hace referencia a una función de hashing, que en este caso vamos a estar hablando de HDK. Hashing de la llave en la posición T de la tabla. Tabla hash de diccionario. Entonces, al final de cuentas, lo que permite esta función es poder implementar un diccionario de manera eficiente. ¿Y qué tiene de eficiente? Bueno, acá no lo puse, pero se hace la idea de que la función de hashing es algo muy eficiente, que permite generar valores, llaves únicas para valores distintos. Entonces, en un mundo perfecto, esta función para los valores va a generar cosas distintas siempre. En la realidad no sucede eso, pero hay distintas formas de verlo. ¿Qué es lo que pasa? Ya que si bien quiero almacenar los datos, no va a tener todo el espacio en la tabla que yo quiera. Entonces, si bien puedo tener mis llaves actuales, tengo un espacio mucho más grande, asumiendo que la tabla va a ser un espacio menor. Entonces, desgraciadamente lo que sí o sí va a pasar es que, dadas ciertas cosas, van a caer en el mismo espacio. Puede ser también hasta que de repente caigan en dos distintos, pero eso no sucede, en verdad. Pero claro, en este caso del ejemplo se da de que H2 y H5 pasan al mismo espacio.
Entonces, una llave y distintos valores. ¿Qué sucede? Colisión. Esto puede ser bastante problemático porque puede estar el espacio ya usado y voy a tener que reemplazar el dato. Entonces, ¿qué puedo hacer? La primera opción es una llave, muchos datos. Entonces, como tengo espacio limitado, sí o sí se va a repetir un espacio. Entonces, en vez de reemplazar el valor, simplemente lo agrego. Aquí, claro, el ejemplo utiliza una lista enlazada, doblemente enlazada, para poder buscar los valores más rápido. Y nos mostramos como una lista doblemente enlazada porque borrar es más rápido. Entonces, puede suceder igual que una función de hashing que no sea muy buena, guarde todos estos datos en la misma posición. Entonces se genera la lista esa posición. En verdad es igual es malo. Y ahí asumiendo igual que nuestra función de hash va a dividir todo lo que queremos en los espacios que tenemos en la tabla de manera equivalente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Algo muy parecido a la representación del grafo con lista enlazada. Y acá hago el ejemplo, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablábamos de los grafos, teníamos un arreglo estático que tenía los nodos así hasta abajo y cada nodo tenía una lista de nodos a los que estaba conectado. Entonces, ahora la idea se pasa a tener una tabla que es prácticamente lo mismo, donde están las llaves y cada llave lleva a una lista de datos. Entonces, igual pueden ser nodos. Aquí tenemos más libertades. Entonces, claro, eh, para poder acceder a las posiciones va a cambiar porque vamos a usar la función de hashing. Pero algo así ya lo hemos visto, ya lo hemos utilizado antes. Entonces, aquí esto de utilizar una lista enlazada o poder mantener más de un dato, de forma general se llama encadenamiento. Caching abierto. ¿Qué es lo que pasa? Ya que al tener para una posición que tenía una llave, nosotros podemos acceder inmediatamente a esa posición. Pero ahora además vamos a tener una lista de datos. Entonces, dado una llave específica, puedo ingresar acá, pero tengo que buscar con el que coincide. Entonces, en esta búsqueda es donde pierdo eficiencia. Esto se va a volver peor. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Bueno, en vez de tener una lista enlazada, nosotros podemos optimizarlo más todavía. ¿Y qué pasa si yo tengo un árbol? En este caso, por ejemplo, una BL balanceado. Recordad que acá ABL tiene la propiedad de reducir la búsqueda y además la inserción y borrar, que se vuelve logaritmo de n en promedio. Realmente hay más opciones. ¿Qué pasa si pongo una tabla hash dentro de otra tabla hash? Puedo entrar a una llave y esa posición la paso a otra tabla hash. Otra opción, hashing cerrado. Lo único que hace referencia a abierto o cerrado es que simplemente o puedo agregar más de un dato o solamente tengo un dato. Así que, claro, acá el límite se va a volver el tamaño de la tabla. ¿Por qué? Porque a comparación del ejemplo, la única forma de poder ingresar más datos va a ser en otras posiciones. Entonces se pasaría para acá, quizá este para acá, este para acá. Pero cuando se me llene la tabla no puedo agregar más datos, voy a tener que reemplazar. O los puedo mantener hasta que se llene. Ahí como yo lo voy a hacer, depende. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar la posición de algo que mapeó a otra? Porque por algo está la colisión. En este caso es tan simple como buscar el siguiente.
Pero tenemos distintas formas. La prueba lineal, la prueba cuadrática y el doble hash. Entonces, para empezar, la prueba lineal simplemente va sumando hasta poder encontrar una posición. Entonces vamos a tener acá nuestra tabla hash, asumiendo que tenemos esto ocupado, esto ocupado, ocupado. Viene mi dato entrando y se da cuenta, mapeo a esta posición, está ocupada. Le voy a sumar uno. Voy a la siguiente. Está ocupada. Chuta. Siguiente. Sigue ocupada. Entonces va a ser así, así, hasta encontrar una posición en la que esté vacía. Y aquí va a quedar el dato. Simplemente eso. ¿Qué pasa con los otros tipos? Tenemos la prueba cuadrática y el doble hash. Prácticamente lo mismo. En vez de pasar al siguiente paso, le sumo el mismo iterador y el cuadrado de este. Claro que acá las C son constantes, que es como la distancia que va a saltar, depende de las constantes principalmente. Entonces, si tengo constante muy chica, va a saltar por espacio muy chiquitito. Pero si tengo constante más grande, los saltos van a ser más bruscos. Y el doble hash, voy a tener mi llave aplicada al hash y además voy a tener otra función hash en la misma llave. Entonces se lo sumo simplemente. Esto al final de cuentas lo que permite es poder tener más opciones. En vez de tener que ir buscando una a una, puede ser que la tabla hash esté más llena en un lado y más vacía en otra. Idealmente no, la idea es que estén equivalentes. Pero cambiar de esta forma me permite valores muy cercanos, que quizás mapeen muy cerca, que no mapeen muy cerca, prácticamente. En especial estas dos. ¿No? Pasando un poquito a lo que es ya lo que sucede, hay que tener una idea. Si yo bien puedo generar una posición, nada me asegura que esta función me va a generar algo que esté dentro del tamaño de la tabla. ¿Qué implica? Que si bien yo puedo tener mi tabla T y llega a algo a través de la función de hash, perfectamente me podría generar un valor fuera de T. Y eso no puede ser. Entonces, la forma de lo que nos podemos asegurar es a través del módulo. ¿Qué propiedad tiene el módulo? En este caso, un valor módulo m va a entregar un valor entre 0 y m menos 1. ¿Por qué sucede esto? ¿O cómo se ve? Recordando que el módulo es lo que sobra de la división, digamos el resto. Si tengo, por ejemplo, cuatro espacios, yo hago 8 módulo 4. Como una división acá, perfecto podríamos decir, acá me va a quedar 0. Entonces va a quedar en esta posición. Pero si pongo 9, me va a sobrar 1 y el módulo va a ser 1. Entonces va a quedar en esta posición. Y después 10 lo mismo, 2 y 3 hasta 3. Entonces puede sobrar 3 en 11. Pero después cuando llego a 12, como sigue siendo una posición múltiplo perfecta, el módulo va a ser 0 nuevamente. Entonces va a volver acá. Nunca va a poder generar un valor mayor al tamaño de la tabla. Entonces, esto es valiosísimo. Simplemente ponemos la función y le aplicamos el módulo del tamaño de la tabla. Esto nos va a permitir usar la misma función eficiente y no pasarnos en la tabla. Esto es claro. Es que en los arreglos, si el largo es de largo n, las posiciones serán de 0 a n-1. Misma idea. Y algo así se ve. De manera general, puede ser que cambie, porque esto es solamente hashing por división. Existe por multiplicación también. Desde el libro guía. Aquí, lo que mencioné. M va a ser el tamaño de la tabla. Entonces, para cualquier valor de K, siempre va a tener un resultado entre 0 y m menos 1. Esto nos asegura prácticamente
que no va a haber errores de tamaño. Aquí se ve un poquito. Si en acá no pongo la función, es 4x más 2 módulo 9. Entonces, misma idea. 122 módulo 9, 5. Pues acá me va a quedar 3, acá me va a quedar 1 y acá 3 nuevamente. Aquí prueba lineal. Aquí se expresa lo que mencionaba. Ya que como mapea a la misma posición y ya está ocupada, voy a la siguiente. Y simplemente hace eso. Operaciones que siempre hay que tener en cuenta va a ser insertar a una tabla cierto valor, buscar la tabla en base a una llave y borrar cierto valor de la tabla. Acá no puedo buscar en base al valor, por lo que mencionamos. Y el otro detalle importante es esto, que la tabla hash es cerrada o abierta, ya que de esto ve si existen las pruebas o existe encadenamiento. Prácticamente eso. La tabla de la función veo la llave del valor, simplemente. Para buscar un elemento, su llave, y aquí. Considerando encadenamiento, m va a ser el tamaño, h va a ser una función hash, que claramente puede estar así en otro lado. Entonces acá podría llamar una función en h que me retorna el valor en base a... Me retorna el valor de la llave en base a lo que yo le entrego. Entonces acá, ya que tabla h va a ser la posición, simplemente inserto inicio. Pueden insertar en medio, podría ser ordenado, podría insertar al fin, depende de la implementación. Pero acá siempre estoy retornando a tabla hash, tipo tabla hash. Para consultar acá, digo si existe o no. Misma idea prácticamente. Esta es la función hash. Recibo el tamaño y pongo un nodo en la tabla, en la posición de la tabla. Entonces, el mismo ejemplo. Entro a la posición y me pongo a ver la lista de datos hasta que lo encuentre. Si lo encuentro, bacán. Pero si no, qué pena. No existe ahí. Para borrar, más fácil todavía. Si lo hacemos tipo void, simplemente la busco su valor, su tamaño, aplico la función hash y utilizando lo que ya hacemos del tda lista, simplemente elimino el valor. Aquí queda bastante fácil. Para hashing cerrado, cambian un poquito las cosas. Sucede que tenemos que guardar además la posición. ¿Esto cómo se ve? Si yo hago la tablita, y asumimos que está completamente llena, que es la forma en la que falle, aquí está todo lleno, yo puede ser que mapee esa posición. Entonces, ya. ¿Existe algo? Ya. Guardamos la posición en H'. Entonces, bueno, voy a descender por la lineal, sigo bajando hasta el final. Aquí, ojo, el módulo, misma idea. Me voy a ir hasta el final, que va a ser m-1, acá. Entonces, chuta, ya le voy a sumar h de nuevo. Voy a tener m, y eso me deja 0, acá. Y vuelvo a subir. Entonces, se da toda la vuelta. ¿Y qué sucede cuando estoy arriba y vuelvo a la misma posición? Ah, ahora valen lo mismo nuevamente. Me di toda la vuelta y llegué a donde partí. Entonces, no puedo insertarlo. Está llena la tabla. Para poder eliminar datos, hay que tener en mente que tengo la tablita. Esto es algo muy similar. Yo nuevamente guardo en H' la posición inicial y hago la prueba hasta llegar a la posición en la que quería llegar. Entonces, asumiendo que mapeo esta posición
y bajo a través de la prueba lineal. Llego a mi posición. Ah, ok. Entonces quiero que esa posición se vuelva -1. Entonces acá me quiero un -1 y retorno un verdadero. Acá perfectamente podría retornar la tabla de nuevo o podría ser otra cosa. Es por el ejemplo. Y aquí de igual forma se prueba mientras sea distinto. No vuelve a ser igual, y toda la vuelta implica que no existe el valor. Pero no falso. Y eso en verdad no es mucho, ya que hay que considerar los dos casos y hay que ver el encadenamiento, la estructura que voy a utilizar, y cuando es cerrado, el tipo de prueba, que para los ejemplos utilice siempre prueba lineal, pero esto es lo que cambia. El resto se mantiene bastante similar. Acá yo tengo la función, pero me la pueden dar. Para el tamaño también. Entonces, pero una leída del libro en verdad, que es lo que está todo ahí. Gran parte de las imágenes salieron también de ahí. Y eso, que les vaya bien.